Yo creo que Dios te está llamando a construir cosas grandes. Y tú le has preguntado, ¿y dónde está el dinero? Es ahí donde entra Dios. Cuando se te agotan todos los recursos. Es ahí donde entra Dios. Cuando se te cae la fuerza. Es ahí donde entra Dios. Cuando tú no tienes fuerza para hacer nada, Dios te manda a correr. Es ahí cuando entra Dios. Que tú no tienes mano y Dios te manda a aplaudir. Es ahí cuando entra Dios. Porque a Él le encanta que se acaben todos tus recursos para luego empezar con los recursos de Él. Si no, pregúntale a Gedeón, que tenía más de 30,000 con él. Tenía más de 30,000 con él. Y Dios le dijo, como que lo veo mucho. Quédate con 300 que tienen calidad. Quédate con 300 que tienen esencia. Quédate con 300 que saben quién son. Quédate con 300 que tienen fe. Esa gente que tienen miedo, desmóntalo de la arca. Esa gente que tiene miedo, desmóntalo de tu barco. Porque usted tiene que hablar con gente que habla en su mismo lenguaje. Lenguaje de fe. Hebreo 11, verso 1 en adelante. He leído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? La palabra de Dios es muy poderosa y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mejor, excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no fue trapuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trapuso Dios antes que fuese trapuesto. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Diga conmigo: agradó a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber dónde iba. Por la fe abrió como extranjero en la tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son una bendición. Padre, yo me comprometo a hablar de vida y no de muerte, palabra de salud y no de enfermedad. Es la palabra que hoy voy a declarar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios. Y dígale al que está a su lado: es por fe. Dígale: atento a fe, voy a conquistar todo lo que Dios me ha hablado. Iglesia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todo lo que usted está viendo en el día de hoy fue porque le pusimos fe. Aún los antiguos podemos ver que Dios lo tiene en la estatuilla aquí, hablando de ello porque tuvieron fe. Fueron gente que, verdad, Dios le prometió cosas y aún ellos no la alcanzaron. Quizás la vieron de lejos, como el mismo Moisés, pero siempre se mantuvieron en fe de que Dios no miente,
porque aún nosotros estamos viendo la promesa que Dios le hizo a cada uno de esos antiguos, porque nosotros también somos coherederos, nosotros también somos aquellos que ese libro habla de nosotros, y por eso estamos alcanzando cosas que aún se le prometió quizá a tu padre, y hoy tú la estás alcanzando, pero fue por la fe que tuvo tu padre, y por causa de tú seguir la fe que tuvo tu padre, hoy está aquí sentado. Por eso es por la fe, la única manera que podemos alcanzar cosas extraordinarias. Cuando ora sin fe no tendrá resultado, porque sin fe no hay resultado. Sin fe no puede conquistar nada. La fe es lo único que te hace alcanzar cosas inalcanzables para la gente humana. Si usted llegó hasta aquí hoy, yo entiendo que usted tiene fe. Si usted llegó hasta aquí hoy, yo entiendo que usted vino por una palabra. Si usted llegó hasta este lugar, no fue porque usted quiso llegar, fue porque Dios lo empujó a llegar a alcanzar el milagro que usted necesita. Fue porque Dios lo empujó a llegar a alcanzar cosas que no se pueden alcanzar sentado en tu casa. Por eso la fe sin obra es muerta. Por eso por fe usted se movió y pudo llegar hasta aquí. No me diga que tiene fe y no tiene acción. Si tú dices que tiene fe, pero no le pone una acción a esa fe no va a ir a ningún lugar. El mismo Abraham tuvo fe, porque él le creyó a Dios esperanza contra esperanza. El mismo Abraham tuvo fe, porque él entregó su único hijo por fe a Dios, creyendo que aunque fuese muerto el hijo, Dios tenía la capacidad para resucitarlo. Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando ponemos todo en fe en la mano de Dios, es porque confiamos en Él. Porque no me diga que tiene fe y no confíe en el que te está hablando. Si Dios te habló, tú tienes que accionar, creerle a fe. Por eso caminar por fe es la habilidad de creer las cosas que no son como si fuesen. Caminar por fe es creer una voz que tú sentiste en tu interior por medio de la búsqueda, y tú ir y accionar como lo hizo el mismo Noé. Por eso la fe muchas veces tú no se la puedes probar a los humanos. La fe tú no podrás entenderla. La gente no te van a entender, porque ¿cómo va a ser que Noé va a construir un arca porque escuchó una voz? Pero eso lo hizo porque tenía fe. Pero los humanos no lo entendían. La gente que estaban cerca de él no entendían cómo este hombre iba a construir estas arcas. Es que humanamente no podemos entender a Dios. Lo que tenemos que ir es a la presencia de Dios, a la intimidad, escuchar lo que Él dice, y luego usted salir a hacer la locura que Él le habló por medio del Espíritu. Muchos no te van a entender, pero tú vas a seguir con tu locura y esa locura te va a funcionar. Hoy se puede cumplir la palabra de Dios a través de Noé. Mi casa y yo le serviremos a Jehová. Y su casa se salvó porque él tuvo fe. Por eso Dios te va a pedir hacer cosas que humanamente tú no las puedes hacer, pero es por fe que tú vas a salir a conquistar lo que Dios te está hablando. Yo creo que hoy Dios te va a levantar. Yo creo que Dios te está llamando a construir cosas grandes. Y tú le has preguntado, ¿y dónde está el dinero? Es ahí donde entra Dios. Cuando se te agotan todos los recursos, es ahí donde entra Dios. Cuando se te cae la fuerza, es ahí donde entra Dios. Cuando tú no tienes fuerza para hacer nada, Dios te manda a correr. Es ahí cuando entra Dios, que tú no tienes mano y Dios te manda a aplaudir. Es ahí cuando entra Dios, porque a Él le encanta que se acaben todos tus recursos para luego empezar con los recursos de Él. Si no, pregúntale a Gedeón, que tenía más de 30,000 con él. Tenía más de 30,000 con él. Y Dios le dijo, como que lo veo mucho. Quédate con 300 que tienen calidad.
Quédate con 300 que tienen esencia. Quédate con 300 que saben quién son. Quédate con 300 que tienen fe. Esa gente que tienen miedo, desmóntalo de la arca. Esa gente que tiene miedo, desmóntalo de tu barco. Porque usted tiene que hablar con gente que habla en su mismo lenguaje, lenguaje de fe. Por eso yo le digo, déjalo a todo. Porque luego van a creer que fueron por su fuerza. No es por tu fuerza. ¿Cómo va a ser que con 300 tú vas a vencer esa multitud? La vas a vencer porque el brazo de Jehová aún no se ha cortado. La vas a vencer porque la gloria será de Dios. Ay, si ellos se hubieran llevado la victoria con 30,000, hubieran dicho, es que Israel tiene un pueblo numeroso y grande. Dios le dijo, no lo va a hacer ni con 20,000 ni con 10,000, con 300. Para que ustedes entiendan que fui yo el que lo hice. ¿Y cómo va a ser que con tan pocas personas Iglesia Sobrenatural va a construir un templo? No es por... Es que no es con mi fuerza. Fue por la fe que le pusimos. ¿Y cómo va a ser que ustedes entraron? Fue que le pusimos fe y dijimos vamos a entrar, porque fe, plan de acción y consistencia. Usted tiene que consistir en lo que Dios le habló. Usted tiene que tener un plan, una acción. Si no hay acción, no se va a conseguir nada. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso yo vengo con fe a hablarle a alguien que está aquí, que Satanás quiere que suelte la toalla. No la voy a soltar. Usted no se puede dar el lujo de soltar la toalla. Usted tiene que tener fe de que usted y su casa toda le van a servir a Jehová. Por eso cuando confiamos en Dios es cuando vemos su promesa. Por eso Dios no se mueve por tu problema y por tu desierto que estés viviendo. Dios se mueve con gente que tengan fe. Porque a Dios no lo mueve tu necesidad. A Dios no lo mueve tu problema. A Dios lo mueve cuando tú lo buscas. Cuando tú te acercas a Él con fe, es cuando Él te va a suplir todo. Dios no tiene que ver que tú tengas todo tu problema. Tú puedes tener los problemas que tú tengas, pero si no tienes fe para accionar, no va a provocar nada en el mundo espiritual. Si tú no tienes fe, no va a alcanzar nada. Por eso dice la palabra de Dios que por la fe entendemos haber constituido el universo, por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Todo lo que usted está viendo fue por fe. Sin fe nada podemos alcanzar, sin fe nada podemos hacer. Caminar por fe es la habilidad de creerle a Dios donde no todo el mundo puede creer. Por eso por fe fue que Pedro sacó el pie y caminó sobre las aguas. Porque la fe no indica que tú no te puedes caer, te puede caer. Porque nunca Dios va a hacer cosas extraordinariamente grandes con aquellos que no sacan el pie y dicen yo voy a caminar en fe. Porque Pedro rompió todo lo pronóstico humano y caminó sobre las aguas. Pero él lo hizo en fe porque creyó que el que lo mandó tenía la capacidad para respaldarlo. Por eso no todo el mundo caminaron sobre las aguas. Caminó Pedro porque él caminó por fe. Pero todos ellos también podían hacerlo, pero le faltó fe. ¿Qué te quiero enseñar con esta palabra? Que cuando tú vayas a hacer un proyecto grande, únete con gente que caminen como tú caminas. Únete con gente que hablen como tú hablas. Únete con gente que tengan tu misma visión. Únete con gente que te digan yo voy para arriba. Que me siento que quiero soltarlo todo, ellos te digan yo voy para arriba. Que aunque tú quieras abandonar la toalla, tú digas yo no soy boxeador para soltarla, yo voy para arriba. Únete con gente que te empujen a creerle. Únete con gente que te empujen a creerle a Dios por fe, por fe. Porque lo que Dios empezó contigo Él lo va a terminar, pero es por fe. Cuando confiamos en nuestra vida a Dios, confiamos a Dios y ponemos todo en la mano de Dios, porque sabemos que en la mano de Dios es donde vamos a estar totalmente garantizados.
Iglesia, aunque no sienta nada, yo camino en fe. Hay días que no siento nada. Hay días que quiero soltarlo todo. Sí, Pedro, sí. Pero ahí yo camino con fe. Pregúnteme ¿por qué? Porque yo no camino por lo que siento. Yo camino por la palabra. Hay gente que caminan por lo que sienten. Hay días que tú no vas a sentir ni adorar a Dios. Hay días que tú no vas a sentir ni venir a la iglesia. Hay días que tú no vas a sentir nada. Pero es el día en el cual Dios te va a utilizar más que nunca. Es el día en el cual Dios quiere hacer cosas contigo extraordinariamente grandes. Por eso cuando Dios te pone a caminar con fe, por fe, muchas veces Él no te da ninguna garantía humana. Pero tú sabes lo que escuchaste en el secreto. Por eso Dios solamente le da galardón a los que lo buscan. Dios solamente premia a aquellos que verdaderamente entienden su amistad. Si tú no tienes la amistad con Él, Él no te va a premiar. Por eso no te enojes cuando tú veas que Iván esté prosperando. No te enojes cuando tú veas que Juancito esté prosperando. Fue porque él tuvo una amistad con Él que quizás tú no la has tenido. No te enojes por eso. Que Él también a ti te quiere prosperar y te quiere bendecir. Él también a ti te quiere ayudar, pero Él quiere su amistad. Cuando tú tienes su amistad, lo tiene todo. Por eso cuando tú pones tu confianza en Dios, tú serás alguien que nadie va a poder detenerte. Que la circunstancia no va a poder detenerte. Que la leve tribulación momentánea que estés viviendo, tú vas a ver que solamente es por un momento, pero luego va a producir un eterno peso de gloria. Pero es cuando tú tienes fe. Por eso cuando tú tienes fe, tú caminas con Dios. Porque nadie que no tenga fe no puede caminar con Él. Porque Dios se mueve con aquellos que le creen. Cuando Dios te pone a caminar con Él, no importa que tú no sientas la piel de gallina, tú sabes que Él está ahí contigo. Tú sabes que Él te ama. Por eso Noé no pidió evidencia de lluvia para construir el arca, porque él confiaba en la palabra de Dios. Muchas veces queremos primeramente ver para luego creer, pero la gente verdaderamente espiritual hacen las cosas antes de verla. Ellos ya la ven en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay gente que te vieron congregado aquí. En el mundo espiritual hay gente que ya construyeron cosas. Por eso tu casa en el mundo espiritual está construida ya. Por eso cuando Dios te da una palabra es porque Él te ve completado, Él te ve terminado. Y cuando Dios te ve terminado, no es tu realidad, es la verdad que va a ser manifestada en 5 años. Por eso cuando Dios te da una promesa, muchas veces la promesa es tan grande que tú no la crees. ¿Y cómo va a ser que Dios me va a entregar esa familia tan restaurada? Si yo lo que soy un borracho, si yo lo que estoy perdido en drogas, si yo lo que estoy perdido en el mundo, Dios te vio terminado aunque esté en el mundo. Por eso Dios te manda a decir, dile a tus hijos que son profetas. Dile a tus hijos que en tu casa hay pastores. Dile a tus hijos que en tu casa hay hombres de Dios. Dile que hay mujeres de Dios. Por eso hay que aprender a declarar las cosas que no son como si fuesen. Por eso Noé comenzó a trabajar en el arca, aunque él no sentía lluvia, porque él empezó a creer las cosas que no son como si fuesen, porque él estaba convencido de quién fue que le habló. Y cuando Dios es el que habla, se va a cumplir por encima de todo lo pronóstico. Una fe de la gente es indetenible. Es la fe de Noé, porque él le creyó a Dios sin ver nada. Empezó a construir un arca tan grande, porque así es que Dios te habla, te da una visión tan grande que solamente la gente que tenga la mentalidad del reino van a creer que Dios es el que le está hablando. Por eso Abraham creyó a Dios y entregó todo en el altar.
Porque cuando tú pones todo en el altar es responsable de devolverte todo lo que tú pones en él. Iglesia, por fe arregla tu altar en tu casa. Por fe empieza a verte predicando. Por fe empieza a verte echando fuera demonios. Por fe empieza a profetizarte tú mismo. Por fe empieza a alcanzar lo que Dios te habló. Por fe empiezas a accionar. Créele a Dios por fe, porque todo lo que tú le metes fe lo puede conquistar. Por fe, mírate como un empresario. Suelta esa mentalidad de mendigo y mírate como Dios te ve. Ten fe que Dios puede resucitar aún hasta de los muertos. Ten fe. Por eso la fe es la confianza de tú creer a Dios aún en medio de tu peor tribulación. Si Dios te abrió o le abrió la matriz a la misma Sara, no va a poder darte el hijo que tú estás esperando. Si tú tienes fe, puedes mover montaña. Esa montaña que tenía Sara, Dios la removió, pero ella tuvo fe. Porque es por fe todo lo que vamos a hacer hoy. Hoy yo lo voy a enseñar a que usted camine por fe en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La fe. ¿Dónde están la gente de fe? Por fe usted le da a Dios todo lo que Él le pide. Abraham le dio a Isaac y lo puso en la mano de Dios en el altar, pero fue por fe. Porque por la fe es donde tú vas a poder conquistar todo lo que tú has visto en el mundo espiritual. Por eso todo lo que tú puedes ver lo puedes alcanzar, pero es si le metes fe. No hay nada imposible que tú no puedas alcanzar. Dale a Dios por fe. Por fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Pero ¿qué se habla de Caín y qué se habla de Abel? Dos niveles de fe muy diferentes. Abel dio lo mejor por fe, pero Caín no dio lo mejor porque su fe fue una fe menguante que cada día iba más para abajo. Pero tu fe debe de ir de nivel en nivel. Tu fe debe de ir creciendo. Tu fe debe de ir avanzando. Por eso Dios muchas veces te va a poner a hacer cosas que tú mismo crees que no puedes alcanzarla. Pero si tú la crees, la podrás conquistar. Iglesia, si entendemos que por fe tenemos que caminar en fe. A veces Dios te va a mandar a hacer cosas que tú no puedes comprobarlas, ni podrás comprobárselas a los humanos, pero tú vas a caminar por fe. Dios muchas veces te va a mandar a comprar una casa cuando tú no tienes los recursos para comprarla. Dios muchas veces te va a poner a construir cuando tú no tienes los recursos para construir. Dios muchas veces te va a mandar a comprar cuando tú estás lleno de deuda. Dios muchas veces te va a mandar a hacer cosas que humanamente son muy, pero muy locas. Dios está aquí porque ahí es cuando entra Dios, cuando nosotros no podemos. Ahí es cuando entra el brazo de Dios, cuando tú mismo no puedes alcanzarlo por tu fuerza. Ahí es cuando entra Dios. Por eso es que Dios te dice: construye esa arca, y si tú lo obedeces vas a alcanzar cosas grandes. Por eso toda la historia de los hombres de Dios caminaron por fe, caminaron viendo al invisible. Por eso todo el que lea la historia van a decir: es imposible alcanzar lo que tú alcanzaste con 2 años en el evangelio, pero tú le metiste fe, y gente que tenían 30 años no lo han alcanzado porque tú le creíste a Dios.
Por eso hay gente que dicen: yo tengo 10 años, yo tengo 20 años. Y se quedan hablando que tienen 20 años. ¿20 años y qué? Y no le ha puesto fe al proyecto que Dios te habló. Va a llegar un loco lleno de fe que va a decir: yo tengo 3 meses en el evangelio, pero salí a evangelizar y estoy ganando alma en fe, estoy construyendo negocio en fe, estoy construyendo cosas grandes en fe, porque todo lo que usted le ponga fe lo vas a alcanzar. Por eso es que usted tiene que hablarle a sus hijos de fe y hablarle, porque todo lo que ellos escuchen acerca de usted en algún momento le va a servir. Testifique el testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Dígale quién usted era y quién es ahora, y en algún momento le va a servir. Por eso, por la fe de Abraham, Jacob pudo ver que Dios le contaba lo que había hecho Abraham. Y el mismo José, una fe inquebrantable, pero él sabía y se apoyaba de la fe de su abuelo, de su padre, y por eso él pudo conquistar cosas extraordinarias. No se habla mucho de la fe de José, se habla mucho de la fe de otros hombres de Dios, pero la fe que tuvo José fue una fe inquebrantable, que aún estando preso se mantuvo creyendo en lo que escuchaba del Dios de su padre. Por eso es que cuando tú estés en tu peor desierto, que cuando tú estés en tu peor momento, tú tienes que mantenerte con una palabra. Pero ¿cuál palabra tenía José? Lo que escuchaba su padre hablar, lo que escuchó de su padre, lo que escuchaba de su antepasado. Eso mismo te digo a ti, que si tú empiezas a nutrir a tus hijos y testificarle: mira, yo quizá andaba en el mundo y estaba perdido, pero Dios hoy se me apareció. Va a llegar un momento que tus hijos van a crecerle y quizá van a estar en el mundo, quizá van a estar perdidos, pero va a llegar un momento que ellos van a decir: la fe que me hablaba mi padre, y esa fe lo vas a traer a la presencia de Dios. Tu testimonio es muy importante, porque van a llegar momentos muy fuerte. Si tú tienes fe, puede alcanzarlo todo. Por eso la mujer del flujo de sangre dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, esa enfermedad de 12 años se estirpa, se cae, se derrumba. Pero fue por fe, porque esta mujer tuvo una fe inquebrantable, una fe indetenible, que nadie la detenía, una fe con una capacidad de tocar el manto de Jesús. No importando la multitud, no importando lo que la apretaban, no importando lo que no querían que ella llegue, ella dijo: yo voy a llegar. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros: yo voy a llegar. Cuando tú dices yo voy a llegar, no importa cuánta multitud te pongan en el frente y quieran impedir que tú llegues, ya tú tienes una fe y tú estás convencido de que lo vas a conquistar. Por eso diga conmigo hoy: yo lo voy a conquistar, yo lo voy a alcanzar. Mi milagro viene de camino, mi casa viene de camino, mi esposo viene de camino, mi esposa viene de camino. Lo que yo le estoy pidiendo al Padre ya está ahí. Satanás no está interesado en destruir tu cuerpo. Satanás está interesado en destruir tu fe, porque cuando él destruye tu fe, tu cuerpo automáticamente se destruye. Cuando él destruye tu fe, automáticamente tú andas congojado. Cuando él destruye tu fe, automáticamente tú andas desanimado. Cuando él destruye tu fe, tú te caes y te quedas en el piso. Pero si tienes fe, te levanta. Si tienes fe, no te queda en el piso. Si tienes fe, dice: yo voy para arriba. Pero es si tienes fe: yo no me quedo dado, yo vuelvo a golpear. Yo golpeo y vuelvo a golpear. ¿Por qué? Porque tengo fe. Golpeo y vuelvo a golpear. Golpeo y vuelvo a golpear. Golpéalo todo lo que te está haciendo la guerra. Golpéalo. La fe provoca sanidad.
La fe provoca que las cosas funcionen, provoca que las cosas sucedan. Por fe, tu esposo está congregado ahí. Por fe, créele que tú estás predicando. Por eso, si puedes creer, ya está en tu mano. Hay gente que quieren que Dios lo haga todo. Empieza y Dios lo termina. Empieza esa obra. Cómprate en que sea 20 bloques, 2 fundas de cemento y empieza esa casa con lo que tenga y Dios lo va a terminar. Cómprate 20 fundas de cemento que Welkin te va a regalar 200. Pero es por fe. Empieza con lo que tiene en la mano. Con lo que tiene en la mano, Dios te quiere prosperar. Dios te quiere bendecir. Pero es ahora. Tanta gente que mañana lo hago. Conozco una historia de un hombre que dijo: es hoy, es ahora, es ahora. Doctor, se hizo millonario con esa frase: es ahora, es hoy, es hoy, es hoy, es hoy, es hoy. Porque todo tú lo quieres dejar para mañana. Métele fe hoy. No, mañana le pongo fe, mañana no. Métele fe hoy. Créele a Dios hoy. Confía en Dios hoy. Empieza el proyecto hoy. Camina por fe hoy. Rompe ese miedo hoy. Conviértete hoy. Arrepiéntete hoy. Busca a Dios hoy. Ora hoy. No es mañana. Ofrenda hoy. Es hoy que está tu milagro. Hoy tú puedes alcanzar cosas grandes. Hay gente que son muy especialistas, Julio. Doctor Julio Bueno. Son muy especialistas. Empezar la dieta el lunes. Empieza hoy. Voy a empezar el ayuno el lunes. No, es hoy. Hoy yo voy a ayunar. Hoy yo voy a buscar a Dios. Hoy yo voy a romper todo plan del diablo que está en mi contra. Hoy me voy a levantar. Hoy le voy a creer a Dios. Hoy me levanto. Por eso a Dios le encanta que muchas veces te cierren toda la puerta, para Él hacerlo hoy contigo. Muchas veces se te va a cerrar todo para Dios empezar a hacerlo contigo. Es hoy. Por eso no dejes que tu realidad limite tu fe. Tu realidad es una realidad de hoy, pero mañana va a ver tu verdad. Pero si empieza hoy, si empieza hoy, si le cree a Dios hoy, camina por fe hoy. No te lleve de tu realidad, que muchas veces tu realidad no tiene que ver nada con lo que Dios te habló. Tu realidad es que hoy alguien dice aleluya. Alguien dice hoy yo me levanto. Alguien dice yo hoy le creo a Dios. Alguien dice hoy voy a orar. Alguien dice yo voy por más. Alguien dice le creo a Dios. Vamos, sacude el que está a tu lado y dile créele a Dios. A ti no te luce no creer. Créele al que te envió.
Siento el fuego de Dios en el altar. Hoy te prende tú, o te prende Iván, te prendo yo. Algo tú tienes que hacer hoy. Sal prendido de aquí. Ponle leña hoy. Corre en el altar hoy. Muévete en fe hoy. Muévete en fe. Si Satanás destruye tu fe, ya ganó. Pero si todavía tú tienes fe, todavía puede conquistar, todavía puede alcanzar. Si todavía tiene fe hoy, si usted llegó hasta aquí es porque usted tiene fe. Usted tiene fe. Usted salió, gastó combustible, gastó pasaje, salió. Usted no se va a igualar hoy. Usted se va prendido en fuego, prendido bajo una llama, prendido bajo la palabra, prendido bajo el poder. Esta mujer tenía 12 años sufriendo. La Biblia dice que lo había gastado todo. Había gastado todo lo humano, pero ahí cuando lo gastó todo, entró la fe. He gastado todos los recursos humanos. Lo he perdido todo. Pero no perdió la fe de creerle que si tan solo tocar el borde de su manto pudiera ser sanada. Yo creo que hoy tú vas a tocar, pero no como el mundo toca. Tú vas a tocar con demanda. Esta mujer, la multitud apretaba. Ella no apretaba, ella ponía demanda. Ponle demanda al manto. Se te va a pegar lo que carga el manto. Pero no es así que... No, es por fe. Es caminar por fe. Es caminar convencido. Pa. Por eso Pablo y Silas tenían una fe que aunque estaban presos, estaban amarrados, su boca no estaba amarrada. Su boca todavía podía adorar. Su boca, él todavía podía clamar. Por eso ahí se cumple: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Cuando tú clamas, ve lo que no todo el mundo puede ver. Cuando tú clamas, tú puedes ver en un minuto lo que no has podido ver en 30 años. Esta mujer, la Biblia dice que tenía 12 años con esa enfermedad. Imagínate que tenía 30 o 40 años. En un minuto, un clamor genuino. Diga conmigo, un clamor genuino. Ella clamó con fe. Y lo que en su vida entera no había alcanzado, lo alcanzó en un minuto. Yo creo que esa crisis que ha tenido en 20 años, en un minuto, Dios te puede bendecir. En un minuto, Dios puede utilizar a cualquiera que te suelte los millones, que te suelte los recursos. Yo le ordeno a Satanás, en el nombre de Jesús, que te suelte, en el nombre de Jesús. Que todo lo que está detenido, todo lo que el revoltón, el saltón, la angota, todo lo que el diablo te quitó, en un minuto Dios te lo puede devolver. Dios te puede devolver esa voz. Dios te puede devolver esa garganta para que le adore, para que lo busque,
para que la fe tiene que tener cuidado con lo que tú hablas, porque lo que tú hablas se crea, lo que tú hablas se manifiesta. El mundo espiritual se rige por ondas. Cuando tú hablas, suelta ondas, y esas ondas van al cielo y crean. Por eso tienes que hablar por fe, porque cuando tú sueltas una palabra, tú sueltas corriente, y esa corriente, que es el espíritu, se conecta con un espíritu que es un espíritu superior, y ese espíritu superior te suelta. Por eso Dios nos ha dado el poder para atar, y lo que tú atas aquí en la tierra lo ata en el cielo. Lo que desata aquí en la tierra, en el cielo se desata. Por eso cuando tú hablas por fe, tú desatas misterio. Desata misterio. Mira tu familia aquí congregada. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. En fe, míralo sentado ahí, míralo. Míralo ahí sentado, ahí adelante, en primera fila. En fe, compra una silla, compra 2 sillas y míralo ahí, míralo, míralo, míralo. En fe, tú dices, le voy a comprar la silla de mi familia porque lo veo sentado aquí en la iglesia sobrenatural. Aquí lo veo sentado adorando al Señor conmigo. Pero es por fe. Lo voy a hacer por fe.